Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar un estudio de Biblia en este momento es un tema que es muy común que nosotros escuchemos por todas partes que creen en Cristo, que creen en Dios, muchas personas. Todos aseguramos conocer a Dios. Muchos en religiones cristianas, que todas, cada una de ellas aseguramos conocer la verdad, estar en la verdad, y todos tenemos una Biblia en nuestra casa, en nuestras manos, aquellos que nos decimos cristianos. Pero la verdad, tristemente es que la verdad de Dios es Jesucristo, y Jesucristo solamente Dios lo revela a un corazón que se humilla y se arrepiente delante de Él a través de una obra que el Espíritu Santo hace al revelarnos la verdad en nuestro espíritu y nosotros arrepentirnos delante de Él. En pocas palabras, si no hay un arrepentimiento, no hay una conversión, no hay una salvación, no hay una vida nueva. Si seguimos rituales, tradiciones de nuestras religiones cristianas, seguimientos aún de las doctrinas evangélicas correctas, pero no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una conversión, no hay un nacimiento de nuevo. Ahora bien, ya cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, ya cuando Jesucristo entra a morar en nuestro corazón, a reinar en nuestra vida, que nosotros nos rendimos, le conocemos en el Espíritu, no le conocemos en el conocimiento solamente, en el entendimiento solamente, en lo que nos han inculcado desde niños, sino que ya nosotros tuvimos un encuentro personal, espiritual, poderoso y profundo con Él. A partir de ese momento, nosotros empezamos a crecer en la gracia que Él nos está dando todos los días de Él, y empezamos a crecer en el conocimiento de la verdad de Él, que esa misma verdad nos ayuda a conocer mejor el corazón de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, y entender los procesos en los cuales ya como cristianos, ya como hijos de Dios, empezamos a vivir al nacer de nuevo en Jesucristo. Es más allá de seguir una tradición de un bautismo, o de seguir un ritual de una hostia, o seguir a una enseñanza bíblica en un lugar a reunirnos a ver la Biblia. Es mucho más allá el nacer del Espíritu. Nacer es arrepentirse y que la sangre de Cristo en su misericordia nos limpia de pecado y nos hace libres y pone a su Espíritu como sello de que ahora somos de Él y para su gloria y su alabanza. Como lo dice el libro de Efesios, ahora vamos a nuestra vida mostrar la gracia de Cristo y nuestra vida va a ser para alabanza de su nombre, de su gloria. Y en un proceso continuo y creciente, Él nos santifica y nos santifica y nos santifica a través de su palabra de vida eterna, a través de la Biblia. Entonces es importante, como dice 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu de Dios esté realmente en nosotros, porque Él es el único vicario de Cristo en la tierra, es el único que nos puede enseñar la verdad sin adulteraciones. El único es Cristo mismo, Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, el que nos puede enseñar la verdad. Por eso en los evangelios Cristo decía que nadie puede conocer al Padre si el Hijo no lo va a revelar. El Hijo es el único, o sea, Cristo es el único que nos puede mostrar la gloria del Padre. Y nadie puede llegar a Cristo, también decía Cristo en los evangelios, si el Padre no lleva a esas almas a Cristo. Es decir, nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios Padre para que Él nos conceda la gloria de su Hijo Jesucristo en nuestra vida, empezando con la limpieza de nuestra alma a través de su sangre, a través de aquel sacrificio y empezar una vida nueva en Él, caminar al lado de Él, a través de sujetarnos ahora a su amor, a la fe que Él nos regala para permanecer firmes, pero vamos creciendo en una gracia en la cual Él deposita todos los días a través de una relación personal que tenemos con Él. Entonces, a mí nada me sirve decir yo estoy en tal religión, soy de tal religión, somos la primera, en esta se depositó la fe en Pablo y los apóstoles, tenemos historia de cómo venía la iglesia desde el primer siglo, pues los concilios y que de nada me sirve a mí eso, a mí, ni a ti, ni a nadie, si yo no estoy caminando fielmente de la mano del Espíritu Santo en la verdad bíblica que solo Dios me la puede enseñar. No me la puede enseñar el magisterio apostólico, no me la puede enseñar el magisterio de cuál religión, de otra religión. Lo único que me la puede enseñar es Dios, independientemente que Él use hombres o mujeres llenos de sabiduría, llenos de ciencia de Dios, llenos de enseñanza, con dones dones específicos espirituales para estas tareas de gloria para Dios y de enseñanza a su pueblo, para que crezcamos aún más y mejor en la fe, independientemente que Él use todas estas personas,
Dios es quien mismo nos coloca la palabra, como dice 1 Corintios 2. Entonces vamos a ver cómo el que estemos en Cristo empezamos como niños, que no conocemos aún nada del reino de los cielos, no conocemos nada, mas hemos experimentado el nuevo nacimiento espiritual, se nos han abierto nuestros ojos y nuestro entendimiento, nuestros oídos a la voz de Dios, empezamos a percibir la grandeza de Dios en nuestra vida, el amor tan grande que sentimos ahora por Él, el agradecimiento tan grande que sentimos ahora por Él, y no porque alguien más nos lo dice, no porque las enseñanzas bíblicas nos lo dicen, sino que es algo, una realidad espiritual sobrenatural que empezamos a vivir. Pero a partir de ahí empezamos a crecer en la gracia y el conocimiento de Él si estamos firmes y si seguimos fielmente a Cristo, si no nos apartamos de la vid verdadera. Vamos a hablar hoy un tema que se llama ¿por qué muchos cristianos siguen siendo niños en Cristo? ¿Por qué muchos cristianos no crecen en Jesucristo? Y la misma gente testifica que son pésimos cristianos allá afuera, en todas las religiones. ¿Y por qué algunas religiones aseguran que ya están salvos y que están en Cristo porque siguen sus ritos, sus tradiciones, pero no conocen todavía a Dios, por eso no pueden crecer en la gracia, ni pueden crecer en el poder del Espíritu Santo, para que muestren una vida idéntica a la de Cristo y le den una gloria al Padre como al Hijo, como lo establece la Escritura? Vamos a ver esto, por qué muchos cristianos aún siguen siendo niños en Cristo cuando ya deberían ser maestros de la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 1, abrimos este estudio con este texto que dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿acaso no sois carnales y andáis como hombres? Dice el apóstol Pablo regañando a la iglesia de Corintio, que por cierto es la iglesia donde en el capítulo 12 habla cómo estaba llena de dones espirituales, y en el capítulo 1 habla Pablo en esta epístola de cómo él se gloriaba y cómo se alegraba y le daba gracias a Dios de cómo la iglesia de Corinto había recibido la palabra de Dios con poder en el Espíritu, y cómo esa iglesia habían recibido dones espirituales en toda la iglesia, y cómo Dios estaba confirmando a Jesucristo en esa iglesia, en cada uno, y cómo eso daba la seguridad y la certeza de ser pueblo de Dios y de ser rescatados por Dios. Y aun y que vivían toda esta gloria de Dios, de dones espirituales, del mover del Espíritu Santo, de la verdad y de todo lo que vivían, tenían problemas, muchos de ellos, de quedarse estacionados como niños en Cristo, de no avanzar, de no esforzarse a caminar, por no hacer las disciplinas espirituales, por no orar, por no leer, seguían siendo niños en Cristo. Nada más que pasaban año tras año, pero seguían siendo niños en Cristo, seguían siendo carnales. Con esto también nos confirma Pablo que cuando nacemos del Espíritu seguimos siendo un poco carnales, aunque ya somos del Espíritu, aunque ya entendemos las cosas de Dios por la revelación de Dios mismo, por su Espíritu a nosotros, nos falta mucho que crecer para ser espirituales cada vez más fuertes y firmes como santos de Dios, como andar en santidad en toda nuestra manera de vivir, pero que al inicio somos muy carnalitos todavía y que nos da alimento, como dice aquí Pablo, Dios, poco a poco para que lo podamos digerir. Por eso Cristo les decía a sus discípulos, hay cosas que todavía no les puedo decir, las que les he dicho apenas pueden digerirlas, todavía no les puedo revelar otras. Entonces hay un tiempo donde Dios nos va dando más y más y más conocimiento, más revelación profunda de su verdad, más revelación profunda de toda su palabra, pero en la medida que nosotros podemos manejar esa verdad, podemos entenderla y vivir por ella, entonces hay un proceso de crecimiento espiritual. Si permanecemos en la vid verdadera, si no somos fieles, no crecemos nada. Es por eso que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Independientemente de quién predique al frente, que el Espíritu Santo lo use, el Espíritu Santo es el único que nos lo coloca en nuestro espíritu, como lo dice 1 Corintios capítulo 2, en nuestro espíritu esa palabra verdadera. El único que nos da el discernimiento de la verdad es Dios. El único que nos da entendimiento de lo que están hablando los apóstoles de Cristo, o los maestros de Cristo ahorita, o los pastores de Cristo ahorita, es Dios. El único que nos da el entendimiento, no nuestro entendimiento, no el entendimiento que ellos nos quieren inculcar a fuerza porque la iglesia lo ha establecido. No. Es el Espíritu Santo. Por eso 1 Juan capítulo 2
nos dice bien claro en el capítulo 20 que la unción, o sea, el Espíritu Santo en nosotros, nos enseña toda la verdad y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Y en el libro de Jeremías nos hablaba Dios que cuando hiciera el nuevo pacto pondría su Espíritu y Él pondría sus leyes en nuestro corazón. Nadie tendría que enseñar a su hermano, todos lo conoceríamos a Él y todos entenderíamos su revelación y su verdad. Porque el Espíritu nos la enseña, no los magisterios, no los ministerios, no. Aunque Dios los use, ese es un segundo plano que entendemos los que estamos en Cristo, pero esas bocas las usa Dios, pero Dios es el que hace la obra completa, como lo asegura aquí Pablo, que aunque Él sembró y Apolo regó, ellos no son más que colaboradores, porque el que da el crecimiento, el que da el entendimiento, el que da la revelación en el espíritu de un hombre, de un ser humano, es Dios mismo. Si Dios no edifica, no hay crecimiento. Si Dios no edifica la casa o el corazón o la persona, no hay crecimiento espiritual. Seguimos siendo como carnales, como niños en Cristo, peleando contiendas, divisiones. Si tú eres cristiano, que realmente naciste del Espíritu y sigues todavía con celos, pleitos y contiendas, es porque no has crecido todavía. Es porque estás ahí todavía sin meterte en las disciplinas espirituales de oración, de ayuno y de lectura bíblica, en la presencia de Dios, fielmente caminando con Él para crecer. Si no, no puedes dar fruto. Y 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta es algo, diciendo Pablo, nosotros no somos nada, tampoco Apolo ni el que riega, sino el que vale es Dios, que es el único que da el crecimiento. Colosenses 2:19 dice, y si no se toman de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Solo Dios da el crecimiento. Saco este texto para enfatizar lo que estamos asegurando. Entonces, en Efesios 4:13 hablaba Pablo que todos teníamos que llegar a un conocimiento pleno de su palabra, del Hijo de Dios, de Jesucristo, espiritualmente hablando, para que creciéramos y creciéramos en conocimiento, para que no estuviéramos fluctuando y dudando de otras falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de nuestra propia sabiduría de opinión al leer la Biblia, sino que el Espíritu sea el que siempre nos guíe y nos enseñe la verdad. Entonces necesitábamos crecer y crecer en conocimiento para llegar a la plenitud del varón perfecto que era Cristo. Dice Hebreos 5:12, porque aquí quiero resaltar el problema que hay cuando no hacemos esto. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Les decía el apóstol que escribió esta epístola en este pasaje, les decía, iglesia, ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a hablar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, las primeras enseñanzas cuando un cristiano nace de nuevo, se les tiene que volver a hablar porque ya ni siquiera son capaces, ni siquiera haber retenido lo primero, ni siquiera son capaces de poder, a pesar de que tienen años que deberían ser maestros en Cristo, no tienen capacidad de poder discernir, recibir y entender en sabiduría más profunda, enseñanza espiritual de la palabra más profunda, porque no han sido fieles a Cristo, porque no se han mantenido en las disciplinas espirituales que todo creyente debe de estar al nacer en Cristo. Y entonces así no hay crecimiento y así no hay fruto de justicia para Dios, así no hay alabanza en nuestra manera de vivir para Dios, así no hay gloria ni para Dios, ni nosotros gozamos de la libertad de Cristo en la plenitud que debiésemos para gozar de toda la herencia en Cristo como verdaderos hijos que ya somos liberados del pecado. Y lo mismo que decía en 1 Corintios 3:1 Pablo, que no podía él hablarles como espirituales, tenía que hablarles como a carnales, como niños en Cristo. Entonces andaban en la carne muchos cristianos tibios que no se podían entender las cosas espirituales porque no había discernimiento espiritual, porque no había un avivamiento de Dios en sus vidas por la falta de oración que ellos tenían en la presencia de Dios. Eran cristianos que iban al culto el domingo o iban al culto el miércoles y el viernes o iban al culto entre semana, pero no eran cristianos que todos los días disciplinadamente buscaban de mañana, de tarde y de noche al Dios Altísimo como Daniel, para estar recibiendo gracia, sabiduría, revelación, conocimiento, crecimiento que solo puede dar Dios. Entonces hay muchos cristianos que se la pasan viendo todas las predicaciones de YouTube, de todos los siervos que han subido predicaciones que sí son de Dios, que sí son del Espíritu, pero se la pasan predica tras predica, o se la pasan viendo enlace o programas de televisión para ver, en lugar de meterse en la presencia de Dios ellos mismos,
y que Dios mismo les acomode las cosas que están viendo o leyendo de una manera correcta y ordenada como debe de ser, según los tiempos de crecimiento de cada quien y las enseñanzas que cada quien debe estar recibiendo en su tiempo. Y ahorita con tanta libertad de comunicación y de lugares donde se pueden ellos meter, están viendo por aquí, viendo por allá, y a veces hasta ellos mismos caen por su falta de firmeza y por su falta de buen conocimiento libre y limpio que Dios da solamente, caen también en juicios incorrectos contra otros siervos de Dios o reciben enseñanzas y ellos mismos entran en dudas por qué permiten esto, por qué otros no permiten esto, por qué enseñan una cosa y otros enseñan otra, y entran en un debate interno que lo único que los hace es enfriarse más y estar dudando de las doctrinas santas y de las doctrinas que son las que Dios ha establecido para nuestro crecimiento sano. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 3:10 Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es Jesucristo, pero otro edifica encima, otro apóstol llega y da la enseñanza de lo mismo, edifica encima de esto. Dice, pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. Y ahí dice más adelante que porque según la obra de cada uno se puede quemar y puede haber pérdida. Entonces, si no sobreedificamos sobre la verdad de Jesucristo en nuestra vida, aunque ya nos puso el fundamento a alguien de los seres humanos que Dios usó, un apóstol, un profeta, un pastor, y aunque nos sigue sobreedificando otro pastor, otro profeta, otro evangelista, sobre el cual estamos escuchando prédicas y nos está sobreedificando Dios a través de ellos, nosotros somos al final de cuentas los que vamos a sobreedificar cuando leamos la palabra, cuando meditemos las enseñanzas a la luz de Él, porque el crecimiento lo da Él. Si yo estoy meditando equivocadamente, si yo estoy entendiendo equivocadamente por mi falta de comunión con Dios, no hay crecimiento que Dios me dé, por más que yo vea predicaciones o por más que yo lea la palabra. La palabra de Dios es espiritual y es hecha solamente para herencia del pueblo de Dios. Por eso el mundo no entiende la palabra de Dios. Por eso hay muchas doctrinas cristianas falsas que cada quien levantó su propia iglesia. Por eso hay pero también sabemos, para que no se confundan, que hay millones y millones de iglesias en las esquinas que sí son de Dios. Bueno, perdón, hay miles y miles y miles de iglesias en todo el mundo que aunque son pequeñas, son de Dios. Son congregaciones cristianas evangélicas llenas del Espíritu Santo. Pero me refiero que hay muchas doctrinas falsas, pare de sufrir, la religión tradicional, sabemos que también se adulteró la doctrina hace muchos siglos y están en un engaño, y no terminaríamos de parar cómo hay tantas doctrinas falsas que creen que por seguir sus tradiciones, sus ritos y sus enseñanzas están en la verdad. Pero no es así. Dice Filipenses 1:9, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor de Dios que nos da, si no tenemos ese conocimiento de su palabra fiel, sano, limpio, que Dios nos lo da únicamente el crecimiento y el entendimiento y la enseñanza sana, yo no puedo crecer en el amor que Dios pide a todos sus hijos para que perdonemos incluso a nuestros enemigos, para que los amemos inclusive a nuestros enemigos. No con un amor humano, con el amor de Jesucristo en nosotros, manifestándose el fruto de mi relación con Dios, el fruto de mi conocimiento de la palabra de Dios, que me va a dar un fruto de amor, no solo de justicia, de vivir en santidad, sino de amor para aquellas almas que están atrapadas y aun y que sean mis peores enemigos, yo los vea como Dios los ve y no como yo los veo como ser humano. Entonces no pudiera amar, entraría en contiendas, en divisiones y pleitos, demostrando que no he crecido, que sigo siendo un niño en Cristo, y que eso es muy mal testimonio y es una referencia inequívoca que no me estoy esforzando para crecer en la mano de Él, para su gloria y para mi bendición. Por eso en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Pablo le decía, es importantísimo que lo guardes. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la ciencia del mundo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo, amén. Dice, evita esos rollos de que con la ciencia te van a demostrar que no existe Dios o que sí existe Dios, pero a la manera de interpretar del mundo. No, evita las pláticas vanas que nada más te van a desviar de la verdad, que es únicamente por fe, y eso nos lo regala el Espíritu de Dios. Evita todo eso porque te vas a confundir.
Mantente en lo que se te ha enseñado, en lo que has permanecido y guárdalo sin moverte de ahí. De aquí vemos y tomamos la importancia que le dice un apóstol de Cristo a un pastor de Cristo de aquel tiempo, del primer siglo, la importancia tan tremenda y tan imperiosa que existe en que nosotros no nos salgamos de la sana doctrina, no nos salgamos de la enseñanza que nos da Cristo con su Espíritu Santo, no nos salgamos de toda la revelación que nos ha dado Dios cuando nacimos de Él, que no nos desviemos por comodidad, por pecado, por inmundicia, a lo que nosotros queramos darle entrada de las doctrinas que ahorita hay tantas con la apostasía de la iglesia, lights, ligeras, que le han quitado la gloria de Dios, que ellos han pretendido quitarle la gloria de Dios a la Escritura, porque nadie puede hacerlo, nadie puede tocar la gloria de Dios, nadie puede tocar la gloria de Dios, y nadie podemos tocar su Escritura, porque Él sigue dándola a los hijos que se mantienen en la vid verdadera, sigue dándoles y llevando fruto para su gloria y bendición para nuestras familias y nosotros. Entonces, los que pretenden interpretar diferente y hacer cosas ligerando, o sea, haciendo light la doctrina, están haciendo mucho daño al pueblo y están haciéndose mucho daño ellos. Mas, sin embargo, Dios exige que todas las almas de Él debemos tener el discernimiento exquisito y suficiente para darnos cuenta de las falsas enseñanzas, para darnos cuenta y discernir con nuestro paladar al hablar la palabra, que no estamos hablando palabra de Dios, aunque usemos textos bíblicos, estamos transgiversando la verdad de Dios. Tenemos que tener esa capacidad porque nos la regala en Cristo Dios y nos la exige tener y poder discernir todas las cosas que se acontecen, porque ya no somos carnales, somos espirituales. Y es el problema de los carnales, que ellos no pueden discernir y se van por enseñanzas. Pero no es así una vida cristiana. Hay que irnos por el Espíritu y sobre su palabra espiritual, que nada tiene que ver con enseñanzas y enseñanzas ya dirigidas. Los testigos de Jehová dirigen su enseñanza hacia su propio dogma y hacia su propia manera de interpretar la doctrina bíblica, que por cierto ya la misma Biblia es adulterada. La Iglesia Católica la interpretan conforme otros concilios y como agregados de las tradiciones de los padres de la Iglesia, que nada tienen que ver con la verdad, muchas de las cosas que han hecho dogma de fe en ellos. Y obviamente, aunque sigan las enseñanzas, aunque haya gente, entre comillas, buena en la doctrina, eso no quiere decir que conozcan la gloria de Dios y que conozcan la verdad de Dios. Y de hecho, en la manera de ellos querer glorificar a Dios con seres muertos y con seres que no están ya aquí, y con seres que Dios no les concedió ninguna en derecho de intercesión a nivel espiritual, nos damos cuenta que no conocen aún la verdad. Aunque ellos aseguren por estar usando una Biblia, por decir que es la primera, lamentablemente no conocen al Espíritu de Dios. Y es por eso que podemos ver las consecuencias terribles que el pecado ocasiona, que aún y que nosotros hayamos nacido del Espíritu, aún y que nosotros hayamos nacido en Jesucristo, aún y que hayamos caminado incluso años fielmente con Él, y Dios nos dio un nivel de crecimiento, si por la inmundicia, por el pecado de este mundo, yo me aparto de Él, yo vuelvo a caer de la gracia, vuelvo a padecer y no vuelvo a discernir la palabra, no vuelvo a entenderla, como cuando estaba niño en Cristo, o como cuando estaba carnal, o como cuando no le conocía y pensando que le conocía por religión. No vuelvo a entender el discernimiento que Dios me regala por su palabra, por el pecado. Y eso lo asegura aquí 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Dice, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Está hablando de falsos maestros, cargadas de pecados, arrastradas por diversos deseos o concupiscencias, deseos de pecado. Estas siempre están aprendiendo, estas mujercillas siempre estaban aprendiendo en la congregación, en el YouTube y todo. Dice, pero nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, está hablando ya de los maestros, resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento o reprobos en cuanto a la fe. Tanto ellos que estaban perdidos como las personas que los estaban siguiendo, que eran mujercillas llenas de deseos, dice aquí la palabra, que el hecho de mantener un pecado, de estar en pecado, que yo quiero rescatar de este pasaje eso, no nos permite entender la verdad. Y nos confunden las falsas doctrinas y no las creemos. Y estamos en un error. Entonces, es fácil que nos puedan engañar, o es fácil que yo me pueda autoengañar con mi propia sabiduría, mi propia interpretación bíblica, si yo estoy en pecado. Entonces, estar en pecado implica que nunca podré aprender la verdad, es lo que me está diciendo.
Si no me mantengo en santidad, fiel a Dios, nunca podré avanzar en la verdad. Y destacando todo esto y reafirmando todo esto, debemos de tener en claro todos que aunque hayamos nacido en Cristo hace 15 años o 10 años o 5 años, eso no nos da la certeza ni la seguridad de ser ya maduros en Cristo y ser maestros en Cristo. En pocas palabras, no hablo de ministerio, sino hablo de la capacidad de interpretar y capacidad de entender y capacidad de vivir su palabra en nuestros días, de ser un testimonio fiel de verdaderos creyentes. Es tan importante darnos cuenta en qué nivel espiritual estamos, hacer un análisis profundo y completo de nuestra espiritualidad delante de Dios, si realmente ya somos hijos espirituales o si somos hijos carnales, que todavía no podemos digerir las cosas espirituales profundas, que el mismo Espíritu nos la da a leerlas, y que cuando oímos una enseñanza y otra no sabemos por cuál irnos, porque no tenemos discernimiento. Eso es ese es un seguro síntoma y signo de que no estamos bien delante de Dios, de que tenemos pecado no confesado, no arrepentido y no dejado, o que estamos siendo totalmente, y que obviamente eso nos hace ya y se nos cuenta como pecado, indiferentes al llamado, indiferentes a la herencia en Cristo. Somos muy cómodos como cristianos tibios, no estamos esforzándonos para buscar el rostro de Dios, no estamos esforzándonos para la luz del Espíritu leer su palabra, y estamos atraídos por toda la atracción que este mundo nos da, que es temporal, y lo que es eterno lo estamos descuidando. Y eso nos hace manifestar que seguimos siendo niños, que seguimos siendo con pleitos, avaricias, contiendas, que la lascivia, la lujuria nos domina, que todo lo que hay en internet nos atrae, porque no estamos fuertes y firmes, por no buscar disciplinadamente a Dios, por no leer su palabra disciplinadamente a Dios, y nos estamos autoconfiando que somos cristianos evangélicos, que vamos a la iglesia, que tenemos Biblia, que conocemos los salmos, los proverbios, conocemos textos, pasajes, libros, cuando nuestra vida demuestra que no conocemos nada, que seguimos siendo carnales, niños en Jesucristo, de lo cual tenemos que arrepentirnos, tenemos que solícitamente buscar a Dios, con una solicitud y fervientemente, para que Él continúe la obra, para que siga perfeccionando en cada uno de nosotros, y lleguemos a ser maduros en la fe, y no fluctuar nunca más. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.